Hoy les quiero hablar de cómo enfrentar la ansiedad. Los problemas que generan la ansiedad, pues existen muchos factores. Podemos verlo en el pasado, a través de algún evento traumático que hayamos tenido. Pero también la ansiedad puede verse en el presente con circunstancias adversas por las que se está atravesando. Enfermedad, crisis económica, pleitos y sobre todo ahora de manera especial esto que estamos atravesando por medio de la pandemia. En el futuro también puede generar para nosotros ansiedad en cuanto a la incertidumbre de lo que pueda pasar de manera negativa. También algo que genera la ansiedad es el mundo en que vivimos. Y hablamos del mundo como sistema. Estamos en un sistema donde la tecnología cambia continuamente, avanza, donde cada vez los medios de comunicación, de transporte y de otro tipo de servicios generan en nosotros un movimiento tal que no somos capaces a veces de digerirlo. Por ejemplo, los teléfonos celulares de un momento a otro ya caducaron porque sacan nuevas versiones, lo mismo que en las computadoras o en otros aparatos. Continuamente se están haciendo modificaciones, mejoras, cosas que se están avanzando a un paso más veloz de lo que podemos usarlos o comprenderlos. Esto genera en nosotros, por supuesto, un nivel de ansiedad, porque no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con todo lo que nos rodea, nuestro entorno, la escuela, el trabajo, el hogar mismo. Parece que siempre tenemos prisa, parece que siempre no hay tiempo. Terminamos el año, nuestra frase conocida siempre es: qué rápido se acabó este año. Como si pareciera que los años cada vez se acortaran en días, pero siguen teniendo las mismas 24 horas los 365 días del año. Eso no cambia. ¿Qué es lo que cambia? La sensación, lo que vivimos, los constantes cambios, los constantes compromisos que tenemos. Todo eso pues genera una ansiedad en nosotros y diría en todos. Pero, ¿qué es la ansiedad? De acuerdo a la Biblia, en la raíz de su palabra es un meteoro, que significa estar en medio del aire, dividido, literalmente eso es. También hay otra palabra que tiene que ver con desear compasión. Metafóricamente, la ansiedad es una lluvia de meteoros, de ¿qué tal si? Uno hace hipótesis, uno genera, imagina, y esa multitud de pensamientos hace que se divida la mente entre una serie de supuestos, pero normalmente vacilamos, estamos entre la esperanza y el temor. Si esto pasa y si no ocurre, pero qué tal si no pasa, pero qué tal si sí pasa, y qué pasará con esto, y se resolverá lo de que fulanito entre a la universidad o no. ¿Qué pasará con el trabajo? ¿Continuaré con el trabajo o no? ¿Qué sucederá si el día de mañana finalmente me corren? ¿Qué pasará con la empresa? ¿Qué pasará con la escuela? ¿Tendremos nuevamente clases en la escuela o no? ¿Continuaremos? ¿Qué pasará? ¿Se levantará o no se levantará este semáforo? ¿Podré regresar a trabajar, a vender? ¿Qué sucederá? ¿Y qué tal si no sucede? ¿Y qué voy a pasar? ¿Y qué va a pasar con el pago que tengo y las cosas que tengo que hacer? ¿Y qué va a pasar con la escuela de los hijos? Y se nos acaba hasta el aire. Es increíble, es una lluvia, y así como el meteoro está suspendido en el aire, todo está tan incierto, está tan arriba, que no podemos bajarlo, no podemos aterrizarlo, y está ahí merodeando en nosotros. Esa es la ansiedad. Está ahí tocándonos una y otra vez. ¿La ansiedad es un pecado entonces?
La ansiedad es una emoción y las emociones no son malas o buenas. Es la forma en que Dios nos hizo para que nos expresáramos e interactuáramos. Por ejemplo, Jesús lloró, se angustió, gozó, etc. El problema es lo que hacemos con la emoción y muchas veces la respuesta es negativa. La ansiedad positiva es una alerta ante una circunstancia de vida que si se atiende para resolver el problema, esta resulta positiva. Lamentablemente es que esto ocurre muy pocas veces. Los problemas que produce la ansiedad son diversos y atacan todas las áreas de nuestra vida. Emocionalmente apaga tu luz, te roba el sueño, casi no sonríes, te vuelve irritable. Intelectualmente no te concentras, estás dividido, te vuelves distraído, tu mente está muy ocupada, falta de memoria, te cuesta ser creativo. ¿Y qué decir físicamente? Genera fatiga, todo el tiempo estás cansado, tal vez con sueño. Y hay otro tipo de enfermedades a los que se puede hacer uno propenso, como diabetes, afecciones cardíacas, tiroides, EPOC, que quiere decir enfermedades, que estas son pulmonares de obstrucción crónica, problemas gastrointestinales, adicciones y bueno, socialmente también nos puede afectar. Provoca incomprensión recíproca. Cuando digo esto, quiero decir que tanto el que tiene la ansiedad ve que la demás gente está como si nada, que no se preocupa y en su cabeza está, ¿cómo es posible que no estén alertas? ¿Cómo es posible que no se preocupen cuando la situación es complicada? Pero por el otro lado, la gente que está alrededor del que es ansioso dice, esta persona se está ahogando en un vaso de agua. Y lo minimiza en cuanto al temor que tiene. Y existe esa incomprensión recíproca. Se tiende al aislamiento por lo mismo. La persona que está angustiada pues tiende a estar más solo porque piensa que la demás gente no puede entender. Pero también esto genera pleitos, por supuesto. Pleitos y genera rupturas en los casos graves cuando finalmente hay un carácter que es continuo, hay finalmente la ansiedad que hace que todo el momento la persona puede estar de mal humor, que puede estar preocupada, que puede estar peleando, que esto genere al final de cuentas una ruptura de una relación. Puede ser de amistad, puede ser de trabajo y lo más grave, puede ser de pareja. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? Quiero llevarlos a Filipenses capítulo 4, porque Pablo nos habla muy bien acerca de esta ansiedad. Y yo quiero recordar cuál es la circunstancia en la cual Pablo está escribiendo esta carta. Pablo se encuentra preso por predicar, por hablar de Cristo. Y él está a punto de ser juzgado. Lleva ya tiempo. Y ahí en esa prisión, él está recordando a varias iglesias y les está escribiendo para animarlas. Una de ellas es Filipos. Y en estas circunstancias, cuando él finalmente ha padecido no solamente este encarcelamiento, él ha sido azotado, ha sido golpeado, él ha sido un náufrago, él ha pasado hambres, él ha pasado que traiciones, ha pasado que los más allegados, uno de ellos, pues bueno, finalmente lo abandonara en uno de sus viajes y ha pasado por muchas circunstancias complicadas, difíciles. Y en el momento en que escribe esta carta, por supuesto, también estaba
inmiscuido en un momento difícil. Pero esto se los digo para que podamos entender el contexto de estas palabras. Él les ha hablado a los filipenses de diversas situaciones que son importantes para el creyente, para ellos como iglesia. Pero llegando a la parte casi final de su carta, Él los exhorta a mantenerse firmes en el Señor. Pero llega a tocar un asunto que estaba ahí inmerso en su iglesia. Y era que había un pleito entre dos mujeres. Por eso dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Sí, a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto es importante porque quiero que noten varias cosas. Una de ellas es que estas mujeres también son cristianas, también son hijas de Dios. Dice que ellas, junto con otros colaboradores, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero el hecho de ser cristianas no quita que estuvieran peleando. Ellas tenían un pleito, y un pleito sin lugar a dudas grande, porque ya había llegado a los oídos de Pablo. Seguramente quien le cuenta las noticias acerca de la iglesia, salta a él el pleito que hay entre Evodia y Síntique. Así que Pablo los exhorta a atender las circunstancias que estamos viviendo. Es lo primero que tenemos que hacer en la ansiedad. No podemos ignorar, no podemos pasar por alto que algo nos angustia y no podemos pasar por alto el identificar cuál es el problema. Esto, sin lugar a dudas, no solamente era un pleito entre Evodia y Síntique, seguramente que esto afectaba a las otras personas que estaban dentro de la iglesia. Muy probablemente algunos tenían partido por una o por otra. No lo sabemos, pero es muy probable que cuando dos pelean dentro, eso divide. Recuerden la definición de ansiedad, es algo que divide. ¿Sí? Que está suspendido ahí. Estas dos mujeres estaban divididas y ellas no querían reconciliarse. Por eso le pide Pablo que les ayuden. Dice, ayuda a estas hermanas. Era importante que ellas arreglaran su situación, arreglaran su problema. ¿Qué tiene que ver esto? Pues nosotros así debemos de ver qué es lo que genera nuestra ansiedad. ¿Por qué estoy así? Tiene que ver con un asunto del pasado, tiene que ver con algo que tengo yo, que vengo arrastrando de tiempo atrás. Esa ansiedad es producto de una culpa, esa ansiedad es producto de una herida, de un dolor, de algo. ¿Qué genera esa ansiedad en mí? Esa ansiedad es del tiempo presente, esa ansiedad es por las circunstancias en las que estamos, esa ansiedad viene porque tengo miedo a ser contagiado, esa ansiedad viene porque tengo miedo a que cada vez se acabe más el dinero y no tenga que comer, a que a lo mejor me corran de donde vivo porque estoy rentando. ¿Por qué tengo esa ansiedad? Esa ansiedad tiene que ver con el futuro y ahora qué va a suceder con todo esto, qué va a significar, o sea, vamos a acabar en la calle, dónde vamos a estar, qué va a pasar. Yo tengo que identificar qué está provocando mi ansiedad. Y tengo que atender esas circunstancias. No puedo ignorarlas, no puedo dejarlas de lado. No puedo decir cuando estoy enojado, me molesta, me preocupa algo y si alguien me pregunta ¿qué tienes? Yo diga nada, nada, nada. Cuando mi gesto, el tono de mi voz y mi contestación está diciendo todo lo contrario. Yo tengo que enfrentar la ansiedad atendiendo las circunstancias que estamos viviendo. El segundo es recordar lo importante de la vida. Pareciera como si Pablo se saltara y hablara de otra cosa.
Y él dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Estas palabras son muy importantes, muy importantes. Cuando estamos angustiados, lo que menos pensamos es en estar alegres o en algo que nos alegre. Y diríamos, no hay motivo de estar alegres. ¿Qué hay de alegre en esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Qué puede haber de alegre en medio de todas las cosas que estamos escuchando? En medio de todo lo que pasa. Pero Pablo dice, regocíjense. Y la clave está en el Señor. ¿Por qué está la clave en el Señor? Porque Él es nuestro gozo. Él es el que debe de ser nuestro gozo siempre. Nuestro gozo no debe de ser el dinero. Nuestro gozo no debe de ser que tengo un buen trabajo. Nuestro gozo no debe de ser que tengo una buena familia. Mi gozo no debe de ser sino Dios, el Señor. Regocíjese en el Señor siempre. Eso es importante. Para poderme regocijar en el Señor, pues obvio que debo de conocer al Señor. Si yo no lo conozco, no puedo regocijarme. Yo no puedo regocijarme con un desconocido. Yo me regocijo cuando veo a alguien que amo, a alguien que aprecio, a alguien a quien no he visto, a alguien que lo vuelvo a ver, a alguien a quien yo quiero. Con él me regocijo. Lo mismo es con Dios. Yo me voy a regocijar en la medida en que yo lo conozca más, en la medida de que yo sepa más de Él, en la medida de que yo descubra cómo Dios ha estado conmigo, actúa conmigo. En esa medida yo me puedo regocijar con Dios. Yo puedo hacer memoria de las veces en que Dios ha estado conmigo, de las veces que hemos estado juntos y puedo regocijarme. Es tan importante esto que Pablo lo repite nuevamente, regocíjense. Es un mandato, pero además es algo que lo deben de tener bien presente. Deben de regocijarse en el Señor. Esto quiere decir que en ese momento que mi pensamiento está dividido, en ese momento en que tengo temor y que tengo dudas y que quiero vacilar de un momento a otro y de esto al otro y que mi cabeza se llena de mil de pensamientos, yo debo de pensar, ¿cómo es mi Señor? ¿Quién es mi Señor? Y que con Él puedo alegrarme. Por supuesto que puedo alegrarme. ¿Por qué puedo regocijarme en el Señor de manera práctica? ¿Qué podría tener Pablo en mente para decir que se regocijaba en el Señor estando encarcelado? ¿Qué podría decirles a ellos que lo hicieran? ¿Por qué estaba llamando a estas mujeres y a todos los demás en la iglesia a que se regocijaran en el Señor en lugar de estar peleando? Porque cuando nosotros peleamos, nos olvidamos de lo más importante. Y lo más importante es Dios. Y lo más importante en nuestra vida para nosotros, Dios nos lo da. Por eso es que debemos de regocijarnos. ¿Qué nos da Dios? Por supuesto. ¿Qué me ha dado Dios? Para empezar, tenemos un Dios soberano. Un Dios que está ahí siempre, que no está ajeno a mí. Es un Dios que está presente. Es un Dios que está ahí. Mientras aquí abajo exista una pandemia terrible que ha azotado al mundo entero y que en el pasado ha habido otro tipo de situaciones muy críticas, el Señor sigue estando sentado en su trono. Él sigue reinando y es soberano. Su soberanía, el hecho de que Él no se mueve, el hecho de que Él sigue siendo el mismo, debe ser motivo más que suficiente para nosotros podernos regocijar en Él. Saber que Él sigue firme donde está. También podemos regocijarnos en su misericordia. Porque la misericordia del Señor, pese a nuestros errores y a todo lo que tengamos, Él nos sigue sosteniendo. Él nos sigue perdonando. Él nos sigue ayudando. Él nos sigue llevando. Por eso podemos regocijarnos. ¿Cuántas veces no se vio al borde de la muerte Pablo? Pero Dios lo sacaba una y otra vez, teniendo un plan y un propósito con él. Así es que él podía regocijarse en todas las veces que Él lo salvó.
y lo sigue salvando. Así que podemos seguir teniendo eso en nuestra mente. Otro elemento que es importante para recordar es que dice, su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. La amabilidad es otro llamado que tenemos que tener. Cuando dice amabilidad, no es que simplemente dejemos ese rostro desencajado, enojado, preocupado y lo cambiemos por una sonrisa. No se refiere a eso. La palabra amabilidad que está usando en el idioma que es el griego tiene que ver con madurez. Alguien que es maduro. Y esa persona que actúa con madurez, porque tiene experiencia, es una persona que no va a ser reactivo ante la ansiedad. Cuando estamos en ansiedad podemos cometer muchas tonterías, podemos precipitarnos, podemos hacer cosas o dejar de hacer cosas y paralizarnos. Pero cuando él habla de amabilidad, está diciendo que su experiencia y madurez sea conocida por todos los hombres. En medio de la crisis, alguien que actúa con cordura, alguien que no actúa tonta ni alocadamente, alguien que espera, alguien que dice algo prudente, todos lo miran. Y esa persona que es prudente no lo es prudente en sus fuerzas, sino que es prudente porque sabe en quién está regocijado, sabe quién es el soberano en su vida y ese es Dios. ¿Cómo lo sabe? Porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Él puede sentir su cercanía. La ha sentido en cada momento difícil que ha atravesado. Cuando tuvo un accidente, cuando no tuvo dinero, cuando su familiar enfermó, cuando tantas y tantas circunstancias, ha aprendido a saber que el Señor siempre está al control y al mando. Por eso puede actuar con amabilidad. Eso no lo podemos olvidar, tenemos que recordar lo importante. 3. Reconoce ante Dios tu ansiedad. Eso es importante. Una cosa es reconocer la ansiedad, pero otra cosa es reconocerla ante Dios. Eso es importante porque Dios quiere que se lo contemos a Él. Dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra vez, por nada estén con una lluvia de pensamientos preocupados, sino presenten lo que les angustia, presenten sus peticiones delante de Dios. Nosotros queremos ir ante Dios de manera específica y decirle, Señor, esto es lo que me preocupa. Señor, me preocupa que no he vendido. Señor, me preocupa que me estén pidiendo los pagos. Señor, me preocupa que tengo esta enfermedad. Me preocupa que me enfermé. Me preocupa que fulanito tiene esto. Debo llevarlo delante de Dios. Señor, tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, a lo mejor es ridículo, pero para mí no, y yo sé que tú lo sabes y puedes ayudarme. Debemos de llevar nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Quiere decir no una vez, sino una y otra vez yo llevo a llevar de esto delante de Dios. Por supuesto, hacérselo presente, saber que el que ha hecho milagros en el pasado los puede seguir haciendo y sabiendo que Él tiene el control aún de lo bueno como de lo malo. Y por supuesto, agradecerle a Dios. El agradecer a Dios es tener un gesto de decir, yo sé que lo que hagas, que lo que contestes, te lo agradezco, porque será bueno para mí. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por eso yo puedo descansar en eso. Que no importa, si esto aún fuese negativo, me ayudará a crecer, me ayudará a tener más madurez.
pero tú sabes todas las cosas. Así que yo puedo y debo depositar eso en sus manos. ¿Qué va a pasar? Lo que Dios hará en ti. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Tomen en cuenta esto. Es la paz de Dios, no la paz mía. Yo no puedo generar mi paz. Si yo estoy angustiado, ¿cómo puedo generar una paz? No puedo decir, abrir los ojos y cerrar los ojos y volverlos a abrir y decir, ya estoy en paz. No puedo hacer eso. No puedo. Pero Dios sí puede, porque descanso en la paz que Él da. Como Jesús dijo, mi paz les doy. Y yo no la doy como la da el mundo. Mi paz les doy, mi paz les dejo. Él da la verdadera paz. En Él sí puedo descansar, en lo que Él es, en lo que Él hace, en lo que Él ha hecho. Yo puedo descansar en eso. Eso sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque no es que yo obre, no es que yo haga, no es que yo construya. Es simplemente una actitud en la mente y en el corazón. Por eso dice, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahí es donde va a ocurrir el cambio. Ahí es donde va a cambiar la circunstancia. Si yo lo siento, si yo lo creo, si yo lo asumo, la primera transformación vendrá en mi corazón. Lo voy a sentir. Emocionalmente empezaré a sentir una transformación, un cambio. Pero también mi mente será transformada. Él va a cambiar mis pensamientos. Mis pensamientos fatalistas ahora van a ser cambiados por los pensamientos de Dios. Las cosas positivas que Él ha obrado en mi vida y en la vida de otros y en la vida de su pueblo. Dios va a cambiar eso en mi mente y eso me va a dar luz. Me va a dar esperanza, me va a dar vida, me va a dar gozo y voy a poder gozarme en ello. Debemos de entender que es un proceso y que no en todo obra igual y que debo de tener paciencia para los que no obre igual. Cristo puede hacer esto porque vino a morir por nosotros en esa cruz. Cristo puede hacer eso porque ha cargado con nuestros pecados y con nuestros dolores y nuestras enfermedades. Cristo nos ama, Cristo extiende tus brazos hacia ti y quiere que descanses en Él. Vengan a mí y yo los haré descansar. Descansa en los brazos de Cristo y duerme feliz en Dios. Dios les bendiga.